Buenas tardes. Es para mí un gusto participar como moderadora en este panel en relación a la modernización del mercado de valores, donde nos acompañan no solamente tres brillantes abogados conocedores del tema, sino además amigos muy queridos. La logística sería, cada uno de los panelistas va a hablar durante 10 minutos en relación a su visión respecto del tema. Empezaríamos con Rafael Robles Miaja, que nos va a hablar en relación a las modificaciones que en su opinión sería conveniente o deseable hacer a la ley del mercado de valores o la regulación bursátil a propósito de la oferta. Posteriormente, el licenciado Jorge González, quien nos hablará también en relación a su visión respecto a las modificaciones a la legislación o regulación bursátil en materia de demanda. Y por último, el licenciado Eduardo Flores, quien nos hablará respecto del tema de intermediación. Posteriormente, habrá 15 minutos para intercambio de preguntas y respuestas. Y a manera de breve introducción, señalaré que el reconocimiento del papel que desempeña en la economía el mercado de valores es muy importante. Por ello, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria han emprendido diversas acciones a lo largo del tiempo para impulsar el mercado de valores en nuestro país. Dentro de estos impulsos que se han dado, pues obviamente las acciones referentes a cambios regulatorios ocupan un papel primordial, todos tendientes a modernizar el sector bursátil. Como bien saben, la vigente ley del mercado de valores data de diciembre del 2005, tuvo reformas, 5 reformas a partir de ahí, que fueron la de la reforma financiera del 2014, la del 2018, 2019, pero es un tema común de discusión el que requiere introducción a modificaciones con objeto de actualizarla a las necesidades del momento, y precisamente de esto es a lo que nos vamos a ocupar en el panel. Rafa, si no tuvieras inconveniente, empezamos contigo. Con todo gusto, Margarita. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. No, muchas gracias a la MIR por su invitación y por invitarme con tan estimadísima colega Margarita, y desde luego con Eduardo y Jorge, bueno, de toda la vida. Y me gustó mucho cómo dividieron el panel en oferta, intermediación y demanda, porque creo que debemos ir analizando y cortando cada una de estas fases del mercado, que es muy importante, ¿no? Quisiera recordarles a todos que el mercado pues es un fenómeno mundial, no es un fenómeno local, es decir, no es algo que hacemos derecho local nosotros, inventamos las reglas. El mercado aplica en China. Me encanta mucho poner el ejemplo de China, porque cuando yo empecé a practicar en los 80s, en China no existía mercado, no existían las bolsas que hay ahora enormes, y se fueron generando, y no es un tema nada más económico de profundidad, sino es un tema de promoción y de continuo trabajo, ¿no? Sobre todo en la parte de la oferta, ¿no? La verdad es que lo que ha venido pasando es que hay grandes centros financieros que han competido durante muchos años, ¿no? Pero obviamente tienes Nueva York, tenemos a Londres compitiendo mucho, y ahora desde luego Hong Kong, ¿no? Y se actualizan y tratan de ser pues los mejores, ¿no? Nosotros, en la parte de las reformas que dijo Margarita, sí han sido muchas veces certeras, pero muchas veces han sido no certeras, porque se fijan en cierto detalle, como por ejemplo la reforma que se hizo, más bien la nueva ley de mercado de valores, porque nos podrá platicar también de ello, tiene mucho de derecho corporativo, es decir, de cómo se regulan las empresas, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos pues, se regulan a nivel local, los estados regulan eso, no es algo que le importe a la Securities and Exchange Commission, ¿no? Entonces, nosotros hemos llegado después de muchos años a promover ideas
con la autoridad para tratar de mejorar, de modernizar el mercado, ¿no? En Inglaterra pasó esto también. De repente las regulaciones se van convirtiendo en plomos y uno ya no se acuerda por qué las puso. Y en México, pues sí, efectivamente se ha limitado la oferta, ¿no? Repasemos muy rápido la oferta. En el mercado de derivados hemos perdido mucho el mercado. Los que son traders saben que ya casi todo se fue a Chicago. Y yo veo que el MexDer pues es algo que era una buena idea en algún momento, pero no se promovió. Entonces estamos hablando de derivados, ¿no? El mercado de deuda. Yo tengo una estadística, digo, no me preparé con presentación y esto para este efecto, pero si ustedes ven los valores colocados que se notifican a la comisión en el registro que existe valores emitidos en el exterior, pues cada vez las emisoras son más las que emiten fuera que las que emiten dentro, ¿no? Tenemos el ejemplo de las SPACs famosas que salieron 2 en México, de lo que sacábamos 2 en México ya sacaron 10 mexicanos en Nasdaq, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Porque es más rápido, porque es más barato. Es contraintuitivo, la gente piensa que es complejo, pero no lo es así, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de reforma o de modernización a este tipo de reglas de oferta es tratar de liberar un poco más, de permitir la inventiva, porque realmente esto de la pandemia ha cambiado muchísimo, las empresas tienen ubicuidad, tienen necesidad de capitales y hemos visto anuncios lamentables, ¿no? Desde el punto de vista por lo menos de las bolsas de valores, que Jorge está aquí también para atestiguar esto, pues vemos como una aerolínea mexicana, ¿cómo se llama? Viva Airbus anunció que mejor nada más cotiza en Nueva York y la oferta secundaria de Azur se hizo nada más en Nueva York y así lo vamos a ir viendo, ¿no? Esto les quiero recordar deriva del tema de la exención fiscal, que no voy a tratar este tema en este momento, pero si nos olvidamos de la exención fiscal deberíamos ser todavía más competitivos, las bolsas, la mexicana y Viva, de tratar de atraer más oferta, ¿no? Y no deslistes. Ahora, pues como ustedes saben, tenemos cola de deslistes, ¿no? Innova, Racing, Lala, cada vez hay más empresas. Y no le podemos echarle la culpa nada más al precio, sino que efectivamente los costos de estar listado en México son relativamente altos comparados con estar listados en otras jurisdicciones, ¿no? México tiene la ventaja, y esto la poca gente lo sabe, de tener de los países, digamos, en vías de desarrollo, la mayor cantidad de empresas listadas en Nueva York. Tenemos, según recuerdo, más o menos como 17, los grupos aeroportuarios, Televisa, FEMSA, América Móvil, se están listados y cotizan en los mercados de Nueva York, ¿no? Ya sea Nasdaq o la bolsa de Nueva York. Por ejemplo, España, para darles un dato, tiene nada más 3 empresas. Los 2 bancos, BBVA y Santander, y Telefónica. Son las únicas 3 empresas españolas que cotizan en mercados americanos. Es decir, que reportean, etcétera, ¿no? Entonces sí queda mucha tarea por hacer. Se han hecho cosas muy buenas, como por ejemplo el reporteo con IFRS. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Si una empresa como la que ustedes quieran, Bachoco, pudiera tener su reporte idéntico al que cotiza en Nueva York, pues sería mejor, ¿no? Pero siempre hay algún detalle, algún tema local que hace que nos complique un poco esto, que los capitales pues están en todos lados, ¿no? Entonces la gran recomendación que hemos tenido nosotros, sobre todo por ejemplo en el mercado de deuda, es hacerlo más rápido, más sencillo, como en otros mercados, ¿no, Margarita? Esa es un poco la idea que hemos tratado de platicar y hemos platicado mucho con el gobierno actual, con la 4T, que están de acuerdo, pero como que no se percibe que el mercado se está viendo, ¿no? Pero eso es lo grave. Les voy a poner otro ejemplo, ¿no? En México, y esta decisión la hemos tenido yo con la Comisión durante años, no se permiten las acciones, el derecho a voto o con el voto limitado, se permiten de tal manera limitadas que prácticamente ya no se emiten, ¿no? Y en cambio, si ustedes ven lo que hizo Hong Kong el año pasado o antepasado, modificó su ley completamente porque dijo, oye, no se me viene Alibaba, ¿eh? Ya listaron a Alibaba porque Alibaba les dijo, ¿sabes qué? Me voy a Nueva York, ya no quiero estar listado en Hong Kong, ¿no? Entonces Hong Kong, que tenía las reglas más estrictas, ya las cambió, ¿no? Entonces creo que sí nos falta modernizarnos y en la parte de la oferta hay mucho que hacer. Perfecto. Jorge, tú podrías, por favor, darnos de tu punto de vista en relación a la demanda. Claro que sí. Bueno, me voy a
referir a unas notas que preparé en beneficio del tiempo y dar la oportunidad a que podamos también dialogar entre los colegas. Y pues desde luego agradecer a la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles el poder participar en este foro, además acompañado también de colegas y amigos entrañables como Margarita, Rafa Robles y Lalo Flores. Pues es un gran privilegio el poder estar aquí compartiendo con ustedes este foro del mercado. Y bueno, sin más, diría yo que la exposición de motivos de la Ley del Mercado de Valores indica que el propio mercado se integra por dos segmentos: el bursátil, que se dirige al gran público inversionista, y el del mercado de capital privado de riesgo, que es bilateral y entre particulares, pero carente de una infraestructura de servicios financieros que apoye su organización centralizada y que favorezca su visibilidad. En México, el segmento de lo bursátil está construido regulatoriamente bajo la visión de ser un mercado en donde todo lo que se coloca va dirigido a la inversión del gran público en general. Esa visión creó un espacio gigante entre lo bursátil y el capital privado de riesgo, debido a la ausencia de condiciones en favor de las emisoras del capital privado, a fin de poder escalar por sí solas y progresivamente al segmento de lo bursátil o premium, lo cual han podido lograr a través de los ECADES y otros vehículos de inversión. La ley del mercado de valores se enfocó en reconocer y regular estos dos tipos de mercado, pero faltó prever mecanismos de escalamiento para alentar la progresividad de las emisoras. Tenemos un régimen legal y corporativo de clase mundial aplicable a las sociedades anónimas bursátiles, a la promotora de inversión bursátil y a la promotora de inversión simple, pero no así para la infraestructura de servicios financieros que le permitan a las emisoras, según su dimensión patrimonial o empresarial, ni por su grado de institucionalización, acceder al mercado de valores especializado o ajustado a las condiciones particulares de su propio nicho. También es claro que incluso la inversión institucional nacional, acorde con sus respectivas regulaciones, solo puede invertir sus recursos en valores que son objeto de oferta pública, y no así en otro tipo de instrumentos, lo cual dificultaría la construcción de un régimen de infraestructura bursátil ad hoc a las dimensiones de todo tipo de nuestras emisoras. Pero pensamos que se puede. Hay manera para lograr y alcanzar nuevos estándares a cómo funcionan en otros mercados a nivel mundial. El escalamiento de las emisoras por segmentos de mercado suelen ser organizados por las bolsas de valores con la idea de adecuarlos a la dimensión patrimonial de las empresas o bien por el tipo de valores que ofrecen. Lo podemos ver en Europa continental y los mercados anglosajones también. Una de las bolsas más exitosas en lograr esta infraestructura de segmentación a fin de hacer posible el escalonamiento de las emisoras puede ser la Bolsa de Valores de Londres. Esta bolsa ofrece hasta 4 distintos tipos de segmentos de mercado, a saber el sector premium, el estándar, el de emisoras en crecimiento y el llamado mercado alternativo. Aquí, por ejemplo, en el alternativo, se aceptan emisoras que van de 2 a 8 millones de libras. Empezó en 1995 y al cierre del año tenía solo 10 emisoras que valían en conjunto 85 millones de libras. Hoy, el segmento conocido como AIM vale más de 90 billones de libras y cuenta con más de 3.500 emisoras. Pero las cifras prefiero dejárselas al análisis de los especialistas de los mercados. La segmentación del mercado por emisoras en México nos llevaría a abandonar el sistema que hoy tenemos de unirégimen de inscripción en el RNB y de unilistado en bolsa. Hoy por hoy, a todo tipo de emisoras las tenemos agrupadas en un solo o mismo cajón, como si todas fueran aptas para ser colocadas en el mercado del gran público en general y además mediante una oferta pública.
Esto ha implicado esfuerzos gigantescos para ciertas emisoras a fin de alcanzar el sector premium en México. Pero si realizamos un cambio en el sentido que se indica, podríamos favorecer las condiciones para aumentar el valor de capitalización de nuestro mercado, al ubicar a cada emisora en el sitio propicio para su desarrollo. Hoy se dice que para el tamaño de nuestra economía tendríamos que tener muchas más emisoras. La experiencia nos indica que las emisoras ahí están listas para llegar al mercado, pero tenemos que brindarles los servicios bursátiles apropiados a su dimensión empresarial y además para asignarles las cargas regulatorias correctas, como de hecho lo hacen en Europa, en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y otros países. La segmentación por sí misma no es una mera clasificación de nichos de emisoras según su dimensión empresarial, pues la creación de este régimen permite llevar a cabo el acompañamiento con regulaciones especializadas para incrementar las probabilidades al escalamiento y progresividad de las emisoras al sector premium. Al respecto, suelen dictarse esquemas regulatorios diferenciados en el trámite de inscripción y de listado de valores, nivel de operatividad según se coloquen mediante oferta pública o restringida o incluso privada, con limitaciones, por ejemplo, la creación o no de mercados secundarios, cargas regulatorias especializadas en materia contable y de reportería, e incluso regímenes fiscales que acompañan a cada segmento de mercado, apoyando tanto a las emisoras como al inversionista por igual, mediante exenciones, tasas impositivas preferentes y otros beneficios o ventajas fiscales. En conclusión, se estima que el abandonar el esquema de que todo lo que se inscribe y coloca en México está dirigido al gran público inversionista y dar paso, como sucede en otros mercados, a la segmentación de emisoras según su dimensión empresarial y grado de institucionalización podría ser positivo. En el pasado ya se han explorado estas ideas y quizá hoy tengamos la suficiente experiencia entre las autoridades y el sector financiero para ajustar nuestra industria a niveles de especialización que apoyen el desarrollo sano y positivo de nuestras emisoras. Muchísimas gracias por la invitación y quedamos desde luego atentos al diálogo. Muchas gracias, Jorge, muy interesante. Y Eduardo, si tú pudieras darnos tus puntos de vista en relación a la intermediación, por favor. Sí, claro, y primero, pues agradecer a la MIB la invitación. La verdad es que siempre es un gusto participar en estos eventos. Margarita, muchísimas gracias. Y bueno, Jorge y Rafa, igual, un fuerte abrazo. Digo, el tema de la intermediación, ahora sí que se hizo un ejercicio justo de modernizar todas las reglas de intermediación, justo con la excusa de que salía Viva. Margarita no me dejará mentir, muchas veces hacer cambios regulatorios muy grandes en la comisión es en base a urgencias. Entonces, cuando llegó Viva, aprovechamos la urgencia para hacer otra serie de cambios. Se modificó block trades, se modificó sobre asignación, colocación, front running, todas estas reglas que teníamos muy viejas. Me acuerdo que cuando hicimos el ejercicio de revisar la circular única de casas de bolsa, había reglas que nadie sabía por qué estaban, para qué eran y de dónde venían, y resulta que era porque en la crisis del 80 y tantos alguien en el piso de remates de la bolsa hacía algo y entre que son peras o manzanas se puso un artículo expreso que casi llevaba nombre y apellido, ¿no? Entonces se trató de limpiar mucho eso, pero sí también se vio que hay una parte bien importante que se necesita modernizar, que es el traer más inversionistas al mercado. Hoy abrir una cuenta de intermediación en México es muy complicado. O sea, si tú llegas a una sucursal de cualquier intermediario como hijo de vecino y quieres abrir una cuenta, es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Pues una persona de plano tiene que tener una voluntad implacable de invertir para aventarse 3 vueltas a la sucursal a que le abran una cuenta y tenerle que estar hablando al trader, a su representante, etcétera. Entonces, eso sí ha creado una barrera importante, yo creo, para el crecimiento del mercado, porque hoy la realidad es que dependemos mucho de las Afores, los fondos de inversión están muy concentrados en mercado de dinero
y no en el resto de los instrumentos que no sean gubernamentales, las aseguradoras igual. Entonces necesitamos buscar más inversionistas para que esto jale. O sea, por ejemplo, alguna vez hicimos el análisis, los costos de las bolsas, los costos de abogados, los costos de auditores, por emitir en Estados Unidos son mucho más altos que en México, pero lo vale porque hay muchos inversionistas y hay mucha liquidez que te evalúan debidamente tu empresa, ya sea deuda, capitales, lo que quieras. Y en México no hay eso, hay no monopolio, pero son tan pocas las personas que toman la decisión que es muy fácil que tu valor no esté cotizando donde tú crees que vale, ¿no? O donde debería valer. Entonces, yo creo que un gran acierto muy reciente fue la regla de PLD que se acaba de salir, que ya hay cuentas de bajo riesgo que se pueden empezar a abrir de formas remotas, ¿no? Aunque es poquito y sonaría que porque una cuenta de 3,000 UDIs va a ser la diferencia, pero es una forma de que la gente pueda abrir la cuenta, probar la inversión y si quiere invertir más, entonces ya se acercará a su intermediario o el intermediario igual ya tiene una autorización para hacer onboarding digital o lo que quieras, pero ya es una forma de empezar a meter más gente al redil. Eso, sin duda, yo creo que es un tema bien importante. También hacerle fácil invertir a toda clase de inversionistas. Digo, ahorita ha generado mucho ruido el tema del fractional trading que se puede hacer en Estados Unidos. Aquí se ha visto, digo, la ley general de sociedades mercantiles sí habla de la copropiedad de acciones, o incluso el SIC, que tiene tantas acciones y en el mercado de origen se puede invertir en cachitos de acciones, pues se podría ver cómo hacerlo acá, ¿no? Eso lo que hace es que la gente se siente muy atraído a invertir en Amazon, pero si la acción de Amazon vale $3,000, pues no todo el mundo tiene los $3,000 para invertir y obviamente no puedes comprar solo una acción. Entonces, hacerle la inversión más fácil a todo el mundo, sin duda debería ser algo que debe ayudar. Y también eso eventualmente va a ayudar para las ofertas públicas. Lo mismo, o sea, en México es raro que se haga una oferta solo en México porque no hay un mercado en donde pulverizar la tenencia de las acciones. Entonces, hacerte público para que te compren 10 inversionistas, la realidad es que no te genera el efecto que realmente debería tener. Entonces, si logras tener un mercado retail importante y lo balanceas con el institucional, no es que todo esté en retail y tu acción se vuelva súper volátil, sino algo balanceado, sin duda también debe ayudar a que el mercado se haga más grande. Como decía Rafa, sí llama la atención que en México hay deslistes, las mexicanas se les hace más fácil fusionarse con un SPAC fuera de México, o irse a listar solo en Estados Unidos, justo por estas razones. Entonces tenemos que buscar cómo hacer que la demanda sea mejor y creo que la opción es hacerlo más fácil para la demanda e empezar a invertir. Eso yo creo que es algo bien, bien relevante que hay que ver. Incluso hasta temas como corresponsalías para las casas de bolsa. O sea, yo puedo depositar en un Oxxo, yo puedo depositarle a mi banco, a pagar mi crédito, bueno, puedo hasta comprar servicios y una serie de cosas, pero no puedo depositarle para mi casa de bolsa. Entonces, eso es algo que también debería o podría hacerlo más, o sea, como la inclusión financiera, pues ahora sí, la inclusión bursátil, eso debería ser algo que ayude. Y digo, también los temas de generar mecanismos, o sea, se ve mucho la volatilidad que ha generado en Estados Unidos los meme tradings y los meme stocks y todo esto, pero hay muchas cosas intermedias entre robo-advisors o productos asesorados muy sencillos para que la gente ahorre. O sea, hay estos hasta de tu dinero en una casa de bolsa que se está invirtiendo periódicamente y te da un rendimiento mayor porque la mayoría de los bancos no pagan intereses en los ahorros. Como que ese tipo de cosas también falta que la gente haga productos también más novedosos que vayan apuntados hacia allá. O sea, sí está el caso, por ejemplo, de GBM, que ha abierto una cantidad, más cuentas ellos solos de lo que se abrieron en 10 años de cuentas de intermediación, gracias a que han buscado acercarse más al sector retail. No quiere decir que sean millones y miles y millones de activos, pero sí, sin duda, es traer gente para generar más liquidez. Yo creo que eso es bien importante. Y de ahí en más, pues sí, o sea, un dato curioso que tiene el mercado mexicano, en IOSCO a México se le reconocía por la variedad de valores que tiene. O sea, la gama de valores, el abanico de cosas que puedes emitir en México, yo creo que es más que todos los mercados en desarrollo, incluso que algunos evolucionados. O sea, en México puedes emitir certificados bursátiles de corto plazo, de largo plazo, bursatilizaciones, acciones, fibras, SECADES, SERPIs, warrants, y todos son todas son emisiones de las que ha habido muchas. Digo, incluso estuvo 2 SPACs, como mencionaba Rafa. Ahí luego el tema de las Afores los paró un poquito y la complejidad de hacerlo aquí, porque es bien difícil de explicar. Pero hay muchos valores y me acuerdo en su momento estaba el tema de Mila de, oye, con listarte en México puedes hacer oferta pública en 4 mercados, no solo en México, pero pues aún así
Yo creo que mucho del tema es, necesitamos traer más inversionistas en México, más que el tema del listado. Yo creo que se va a dar solo si el mercado fuera atractivo, y el tema es que hoy creo que lo que nos hace falta es modernizarnos para que más gente esté invirtiendo y entonces a las empresas se les haga atractivo listarse aquí y no fuera, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Yo no sé, creo que sería buena idea que para la parte de preguntas y respuestas fueran ustedes mismos quienes plantearan las preguntas, independientemente de que tenemos otras planteadas. Pero sí, me gustaría escucharles de ustedes. Rafa, adelante. Tengo muchas reacciones a lo que dijeron mis colegas, pero le diría a Eduardo, es pregunta, primero afirmación y luego comparemos qué puede hacer Goldman Sachs. Yo he hecho más negocios con Goldman Sachs en mi vida que con cualquier casa de bolsa mexicana. No pueden hacer nada, están completamente, porque Margarita, están copiadas la regulación de los bancos. Como ustedes saben, los bancos pues solamente pueden captar dinero y prestarlo con mucho cuidado, ¿no? Eso es para las casas de bolsa mexicanas. La mitad está quebrada, la mitad no gana dinero, ¿no? Y muchos hacen dinero fuera, como dicen, ¿no? Entonces, Goldman Sachs hace corretaje de operaciones en Singapur, correcto, de operaciones privadas, públicas, sin tanta regulación, y no hay nadie que los esté persiguiendo, ¿no, Eduardo? Entonces yo te diría que en la parte de la intermediación necesitaríamos el Big Bang inglés, ¿no? Que es, oye, liberen las casas de bolsa, ¿no? Y quítenle las ataduras, porque mira, sí somos un mercado bien regulado, pero mientras más nos regulan, pues más. Y consta que yo no pretendo aquí representarme a la MIB ni a ninguna casa de bolsa en particular, pero lo que es cierto es que es un mercado en la parte de intermediación, y vean los números de las casas de bolsa, cada vez están peor, porque no pueden hacer nada. No pueden corretear valores privados, como decía Jorge, porque está prohibido. No pueden intermediar en el mercado de deuda privada. No pueden decirle a la costeña, para poner un ejemplo, una empresa privada, oye, tengo estas gentes. No lo pueden hacer legalmente, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo copiaría el esquema pues, de Goldman Sachs o de las que son los líderes, ¿no? ¿Qué puede hacer Morgan Stanley? ¿Por qué cuando vamos a hacer un M&A, por qué cuando vamos a hacer cualquier operación privada, contratamos a Eduardo, a Morgan Stanley, a Goldman Sachs, que vienen aquí a México, nos prestan el servicio, cobran una comisión muy buena, ya, y nuestras casas de bolsa, pues no, lo único que pueden hacer es labor de intermediación en el mercado, no pueden operar, fíjense, no pueden operar, Eduardo, no puede haber operaciones sobre the counter, entonces no pueden vender paquetes fuera de bolsa, porque hay una prohibición, que a fuerza tienes que cruzar por bolsa. ¿Quién puso eso? ¿Quién sabe? Pero yo creo que al final del día estamos muy lejos de lo que se hace en otros mercados. Entonces, son muchas preguntas las que te hice. ¿Cómo podemos mejorar eso? Sí, y te diría que mucho, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo sí soy muy liberal en ese tipo de cosas. Incluso te diría que luego hay el riesgo es que ve, por ejemplo, la volatilidad que hay en Estados Unidos. Ojalá ese fuera el problema. El problema es que eso es resultado de una evolución de mercado del que estamos muy lejos. Entonces, por evitar algo a lo que nos faltan 20 años de llegar, nos perdemos todo lo bueno que pasó en 19 años, en 20 años menos un día, ¿no? Entonces, sí, coincido totalmente, hay muchas restricciones. O sea, aunque la ley no es tan vieja, pues es del 2006, y se modernizó en el 2014, pero sí hay ciertas cosas que probablemente se puedan hacer para flexibilizar más esa parte del mercado. O sea, además el mercado, como que siempre se decía, oye, hay que supervisar divulgación, no méritos, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar una emisión calificación triple C, pero divulgo que es triple C y que esto es muy alto el riesgo de que quiebre, y aún así alguien le pone un precio y se ponen de acuerdo y lo compra, digo, obviamente va a haber una tasa de interés altísima y una serie de cosas, pero ya es el riesgo de quien lo está tomando, ¿no? También otra cosa que ordena mucho a los mercados es la actividad de los propios inversionistas. O sea, en México yo no tengo memoria de una acción, de una demanda de responsabilidad de la administración de una emisora. Entonces, por más dientes que le pongamos a la bancaria, una multa de 2 millones de pesos a una emisora del tamaño de las que tenemos listadas, pues sí incomoda, pero tampoco les va a quitar el sueño, ¿no? Pero una demanda en lo personal a los consejeros por daños y perjuicios, sin duda incomoda a todo mundo, ¿no? Alguna vez cuando estaba en la bancaria, le explicaba a alguien que una emisora que compra un excusado de diamante para la oficina del director general y lo divulga en estados financieros y saca el evento relevante de los $100 millones que le costó, la comisión no le puede hacer nada.
pero eso no quiere decir que los inversionistas no lo puedan ir a demandar por no cumplir con el deber de lealtad y de diligencia, ¿no? Entonces, también esa parte del mercado, una de las contrapartes que necesitamos en el mercado son los inversionistas, tampoco son muy activos acá. Jorge. Sí, me gustaría hacer un comentario al respecto de la sobrecarga regulatoria, ¿no? Si haces el análisis de lo que acabo de señalar por cuanto a que la visión es de que todo va dirigido al gran público inversionista, podrías entonces pensar que la regulación asociada con la carga regulatoria se vincula con ese principio de protección al inversionista en general. Y lo que creo ha faltado para que se dé esa, ¿cómo decir?, distinción entre las distintas actividades es pues porque no hemos desarrollado la especialización de mercados, ni con la liquidez, ni con la profundidad y las condiciones regulatorias para que eso se dé. Entonces, creo que si lográramos en nuestro país alcanzar un régimen de especialización de mercados, entonces quizá pudieras también pensar en asignar cargas regulatorias y dar mayores libertades en función de la participación según la especialización en el mercado. Rafa, sí. Porque sí, de acuerdo, pero te voy a decir una cosa. Allá no están tan especializados, como dice Eduardo. Un SPAC lo puede comprar la señora Jones de la esquina en Ohio, ¿correcto? Si tú le preguntas a FEMSA, ¿en cuánto tiempo emite Cebures allá? Registrados ante la SEC, es el fin de semana, es decir, empezamos a trabajar el viernes y el lunes están colocados. Tú pregúntale a FEMSA o América Móvil o a cualquiera de las grandes, Walmart, ¿en cuánto tiempo emiten los Cebures? Yo creo que en México te puede tardar 3 meses. Ahí regreso, perdón que le gané la palabra a los colegas, pero ahí regreso al punto de que el régimen de listado y de inscripción que tenemos es lo que da lugar precisamente a eso. Si avanzamos a una segmentación de mercados en los que pueda darse lugar a una autorregulación o a la discrecionalidad en el régimen de inscripción y de listado, o tratamientos diferenciados para que la carga regulatoria asociada con la colocación de valores esté asociada con el mercado de destino, entonces creo que vamos a empezar a ver ese tipo de efectos de rapidez, por ejemplo, en los procesos de colocación. Una de las preguntas que estaban planteadas, ¿qué le falta a la ley del mercado de valores, aunque ya algo se ha dicho, para competir con los mercados internacionales? O sea, por un lado, están ustedes señalando simplificación, exceso de carga regulatoria. ¿Qué más? Te diría que una cosa como que luego pasa que hay muchas barreras de entrada, o sea, es muy difícil llegar, o se hace muy difícil que se hagan ciertas actividades, no sé si o sea, la ley como que a veces está pensada en que les da miedo que alguien haga algo, entonces mejor si nadie se mueve no pasa nada, ¿no? Como decía Rafa, probablemente haya ya sabes, alguna vez me acuerdo que alguien le ponía el ejemplo, es como si fueras a hacer una fiesta, y hay dos opciones, si no dejas pasar más que a los que llegan rezando, pues tu fiesta no va a haber nadie que se porte mal, pero tu fiesta probablemente sea aburrida. En cambio, si empiezas a dejar pasar a más gente, pero el primero que se porte mal lo sacas la pamba, pues probablemente haya una buena fiesta y todo el mundo se porte más tranquilo, ¿no? Entonces creo que ahí algo que falta es como que confiar un poquito más en que la gente puede hacer cosas y puede hacer que el mercado se mueva, pero sí buscar, o sea, también eso tiene que ir de la mano, por ejemplo, de dotar a la bancaria de más gente para que pueda supervisar mejor. Y eso va no necesariamente de gente, yo creo que hasta de recursos, para que muchas cosas se puedan hacer, todo el tema de RegTech, etcétera, pero para que pueda reaccionar rápido ante lo que está pasando, porque el problema es que hoy, si alguien hace algo malo, probablemente tardes como un año y medio en poder reaccionar en salvo casos muy drásticos, ¿no? Entonces, sí tendría que haber mayor liberalización, pero también los recursos para que las cosas se atiendan rápido, porque a veces no hay, digo, y esa no es crítica, ahora sí que eso es lo sufrí ahí cuando estaba de, bueno, sí, vamos a hacer más enforcement, y a la hora que veías que había 6 personas revisando todo, pues no te daba la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que va de la mano, o sea, la SEC lo que tiene son procesos muy ágiles, pero el equipo de enforcement es gigantesco.
Entonces, ¿qué pasa? Al primero que se porta mal, pues luego reaccionan, ¿no? Y eso es algo que habría que ver. Es gigantesco y no, ¿eh? Ellos cuentan los casos y se van sobre 2 o 3 fuertes, pero no están persiguiendo todas las emisoras. Hoy, por ejemplo, la comisión y todos son mis amigos, pero te hablan para checar un evento relevante, y ¿me entiendes, no, Eduardo? O sea, el tema sí. es que ellos escogen sus batallas porque son recursos públicos. Entonces, como practitioner allá, te dicen, oye, los abogados, fíjate que este tema ni nos van a decir nada. ¿Por qué? Porque no es importante y al gobierno le importa, ¿no? En cambio, aquí en México te clavan en un tema y entonces olvídalo. Mira, la bolsa mexicana, déjame decirte lo que es la bolsa, ¿eh? Y me va a matar el señor Oriol, ¿cómo está? El señor Marcos Martínez, ¿cómo están? Espero que se está grabando. Pero mira, la bolsa mexicana, tú lo viviste como practicante, nos comentaba los prospectos, Eduardo, ¿te acuerdas? Las comas, los puntos, tenían un equipo de gente revisando eso. Eso no es lo que hace ni la autoridad ni las bolsas. Yo les dije un día, oye, en la bolsa de Nueva York nunca he tenido un tema, ¿no? Nunca, siempre te mandan luego y te admiten, te mandan. Los de Londres, cuando colocamos Fresnillo, lo primero que hicieron después de que nos estamos allá, vinieron acá a hacernos una cena. ¿Me entiendes? Eso fue lo que hicieron. O sea, no te están regulando todo el día. ¿Sí? Es muy importante escoger las batallas, ¿no? Entonces, Margarita, no nada más es regular mejor, ¿no? Yo te diría un poco más eficiente, tratar de buscar los casos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? La autoridad de competencia, ¿no? El problema que tiene en México es que luego persiguen cada caso, y se los digo también aquí, ¿no? Oye, el de los chicles, el de esto, el otro, pues algo que realmente genere beneficio social, ¿no? Y aquí sí estoy bastante en 4T, ¿no? Algo que realmente cambie las cosas, ¿no? Pero no estar cuidando, por ejemplo, en todo el sector financiero tenemos la bancaria y de valores. Nosotros tenemos una comisión que es como la FED, por un lado, y por otro lado también es como la SEC, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas mucho más importantes que puedes regular y no estarte preocupando por las comas de los prospectos, Eduardo. No, sin duda, eso es algo que el proceso de revisión, sin duda, o sea, vamos, no vas a dar clases de gramática con oficios, o sea, eso, si la gente no sabe escribir, ¿no? Eso sin duda es algo que, vamos, además, como dices, sí hay que priorizar los recursos, pero, vamos, yo creo que sí un tema es, el desregular sí tiene que ir con la mano de supervisar más o poder supervisar más y mejor. Y mucho de eso es tecnología, no necesariamente que te estén mandando comentarios de un evento relevante, pero sí, ¿no? Sí, claro, y tener dientes para poder aplicar las sanciones. Sí. En caso de incumplimiento, claro. Sí, por ejemplo, había mercados en el tema de fondos. Me acuerdo que España tenía un sistema que te revisaba todos los prospectos y en 2 días te daban comentarios y te autorizaban un fondo. El tema aquí era, pues, para la bancaria hacer eso necesita conseguir el proveedor, pasar el presupuesto y una serie de cosas que pues ahorita eso es complejo, pero el uso de tecnología sin duda es algo que también ayudaría a todos los procesos. Pero si quieren luego comentamos, pero es, por ejemplo, la SEC es insider trading. Haces insider trading y clac, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? 2, la cuestión contable. La SEC es como una autoridad contable, ¿no? Pórtate bien, auditor, todo. Ustedes ven nuestra circular de auditores, Margarita, y todo, es mucho red tape, como que le metieron así. Entonces, pues es como los reportes regulatorios que tenemos. Yo platicando con muchos de los colegas, me imagino esta es la convención del mercado de valores, los que tienen casa de bolsa ya, Eduardo, dicen yo, Rafa, con 12 reportes al mes ya tengo, ¿no? Y me cuesta muy barato. Y tienen sus nombres todos, ¿no? Muchos mexicanos, porque muchos son subsidiarias americanas, por cierto, que yo estoy en algún consejo, ahí lo pueden googlear, pero obviamente los reportes regulatorios mexicanos son mucho más que en Estados Unidos y en Brasil, pero mucho más. Y entonces, ¿qué pasa? Que la comisión se llena de oficios, ¿me entiendes? Que le mandan, porque pide cosas y se las mandan, y como que no tiene una manera de ver lo importante. Entonces habría que suspender muchísimos de esos oficios, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana yo permito que todas las emisoras grandes que están en el índice puedan emitir cualquier tipo de deuda sin que tengan que pasar ya por un proceso de revisión? Simplemente filean su prospecto, lo presentan, ¿correcto? Lo presentan a las bolsas y a la comisión, pero ya se tiene por autorizado. ¿Qué riesgo tenemos, no? Que FEMSA saque los certificados bursátiles, ¿no? Yo creo que ahí, si bien todo esto que mencionan es deseable, pues también es cierto que al hacer el ejercicio comparado de por qué se puede allá y acá todavía no, es porque cuando suceden ese tipo de emisiones como las que mencionas, Rafa, es con ciertas restricciones, por ejemplo, de que se coloquen solo con inversionistas institucionales calificados,
o estamos hablando de mecanismos en los que no pasa por revisión ni se inscriben en la SEC, ¿no? Entonces, ese tipo de formas de colocar, pues tienen una regulación asociada con algunas limitaciones, restricciones, una serie de leyendas en los documentos objeto de la oferta que restringen y limitan una serie de factores. Entonces, todo eso suena perfecto, pero tiene que estar asociado, creo, pues también con un esquema de condiciones de negociabilidad que den lugar a una certeza por cuanto a qué nicho de mercado es a donde se está destinando ese tipo de emisiones también. O sea, no todo es nada más la liberalización, porque de alguna manera puede, si no se hace con el debido cuidado, pues a lo mejor pero degradar. todas las que te digo, todas son fully registered, ¿no? O sea, te insisto, FEMSA saca notes en 24 horas. En Estados Unidos, fully listed. Ese es otro mercado, el 144, que ese también en México no existe, el 144. Simplemente no existe. Hay que desarrollarlo, ¿no? Para que seamos competitivos. Hago un comentario también, y simplemente tú dijiste una cosa, y no es por debatirlo, pero es para divertirnos. Dijiste, oye, es que no, las Afores no pueden invertir en papel no público, invierten en todo el papel no público extranjero. Les platico, miren, las Afores tienen invertido más de dos tercios de lo que invierten en capitales fuera en el SIC, ¿correcto? Y para que inviertan, les platico el secreto, en títulos que no son públicos realmente, sino que son públicos, si me permiten, entre comillas, los cotizan en Luxemburgo, en Singapur. Eso es lo que hay que copiar. Luxemburgo, Singapur e Irlanda, ¿no? Entonces, todas las emisoras mexicanas que tienen, por ejemplo, deuda, ¿correcto? Las Afores van y las compran porque sacan una opinión de que hubo una oferta pública en Luxemburgo, ¿no? Que claramente nada más es porque se ofreció a unos inversionistas, que claramente no está registrado el papel. Entonces, hoy ya tus compradores mexicanos, imagínate, tu oferta y demanda se fue fuera, ¿no? Y por eso pues, todos emiten, prácticamente están invirtiendo. Fuera, pero bajo un esquema en el que se asume que en esos mercados que señalaste, fueron objeto de una oferta pública y por eso es que lo hace susceptible, ¿no? En fin, sin ánimo de polemizar, creo que la idea es la misma, pero a cada tipo de producto y segmento, pues una regulación pertinente pues, para también no degradar nuestro mercado, ¿no? O al menos creo que así lo tienen también en el estándar en otros mercados. A solo un esquema regulatorio que va dirigido solo hacia el gran público inversionista y eso es lo que quizá ha dado lugar pues a todo ese tipo de problemas de barreras a las que se han referido los colegas, ¿no? Pues yo creo que el tiempo ya se nos está terminando. Creo que para concluir, lo que sería muy bueno es que ustedes tres, que además ya lo han hecho, pero que priorizaran, o sea, si lo dejáramos en 10 puntos priorizados de por lo menos parte de lo que acababas de señalar, o sea, que ciertas emisiones y demás, pues ya no tuvieras que hacerlo, lo que tú has comentado, Jorge, que si estás segmentando por mercado, bueno, este tipo de inversionistas ya tuvieran, digamos, este tipo de camino andado. Bueno, que tuviéramos 10 ideas concretas que pudiéramos, que se pudieran presentar a la bancaria, que pudiéramos analizar dentro de la bancaria y que con que pudiéramos concretar 10 de las 30, pues a mí me parecería un avance que la próxima convención del año entrante pudiéramos decir, bueno, derivado de este foro hubieron estos 10 temas concretos que significaron una simplificación o un avance. O sea, yo me comprometo a que aquí yo cacho y impulso y ustedes... Con una condición, que sea física y que nos veamos, Margarita. Pues, claro que sí. Pues muchísimas gracias a los tres, como siempre, aparte de brillantes, les aprecio muchísimo y estaremos en contacto ahora que regrese. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias. Gracias a todos, se les quiere mucho a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.